En este vídeo vamos a ver los riesgos que existen a la hora de invertir en crowdlending, porque como todo, en toda inversión siempre hay unos riesgos y debemos de conocerlos. Así que si estás preparado, vamos a por ello. Muy buenas, mi nombre es David López, soy asesor financiero certificado y en este canal hablamos sobre finanzas personales, inversiones y todo lo relacionado con el mundo del dinero. Así que si te interesan estos temas, considera suscribirte y activar la campanilla de notificación para no perderte ningún contenido como este. Y ahora ya, sin más dilación, vamos a por el vídeo. Bien, en este vídeo vamos a ver los riesgos de este tipo de inversión y, lo más importante, cómo se pueden minimizar. Así que si estás preparado, vamos a por ello. Antes de empezar, me gustaría darte una pequeña nota. Mi intención no es meterte el miedo en el cuerpo ni hacerte pensar que invertir en crowdlending es muy arriesgado ni nada por el estilo, o que solo es para una minoría ni nada parecido. Simplemente quiero informarte de todos los riesgos que este tipo de inversión lleva aparejados para que puedas tomar mejores decisiones de inversión. Ya te he dicho antes y tienes que saber que todas las inversiones tienen riesgo y este será proporcional a la rentabilidad que esperemos. En otras palabras, a mayor rentabilidad, mayor riesgo. Si alguien te intenta vender lo contrario, da media vuelta y sal corriendo lo más rápido que puedas. Como te he dicho antes, también en el vídeo anterior, el crowdlending tiene riesgo. Por supuesto, si no, ¿cómo podríamos conseguir más de un 10%, incluso a veces hasta un 15 y un 16% anual? El tema de todo esto es que tenemos que saberlo, tenemos que aceptarlo y tenemos que ver qué tipos de riesgos tiene aparejados esta inversión y, sobre todo, cómo podemos minimizarlos. Bien, el riesgo más importante es el de impago, ¿no? Al final estamos prestando el dinero a una persona o a una empresa y el riesgo fundamental es que pues no nos lo paguen, no nos lo devuelvan. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto y luego veremos en las siguientes diapositivas, vamos a hablar de cómo podemos minimizar ese tipo de riesgos. Independientemente de que sea este o los demás, la verdad es que las nuevas tecnologías y el mayor, digamos, aperturismo de las ideas inversoras en los últimos tiempos han puesto de moda fórmulas como pueden ser el crowdlending, el crowdfunding y demás. El crowdlending, en particular, es el tipo de inversión que ha alcanzado mayor trascendencia en los últimos años. Todo eso gracias a Internet. Pues Internet todos lo sabemos, ¿no? Incrementa exponencialmente cualquier cosa, ¿no? Y en el caso del crowdlending lo que ha incrementado es el número de operaciones que se pueden llevar a cabo, creando un mercado que antes no existía. Esto, lo he dicho antes también, tiene puntos buenos y tiene puntos, no es que, no digamos que no es que sean malos, sino que tenemos que conocerlos, como ya te he dicho. El riesgo de impago, uno de ellos. El riesgo de impago es el principal de invertir en el crowdlending y consiste en el que el prestatario, aquella persona a la que le prestamos el dinero, se retrase o simplemente deje de pagar las cuotas a su debido tiempo, ¿no? Esto conllevaría además que esta persona o esta empresa nos tuviera que pagar los intereses de demora y esto no haría más que agravar el problema, ¿no? Si la persona, pues en un momento dado, su situación financiera no podía hacer honor a sus compromisos financieros, en este caso devolviéndonos la parte del nominal más los intereses, si encima tiene que devolver más intereses de demora, pues todavía va a ser más difícil, ¿no? Al final, cuando nos ocurre esto, el que estas pérdidas sean totales o parciales es una cuestión que dependerá de la vida del préstamo, ¿no? Si el préstamo dejan de pagarlo cuando quedan 2 meses para que finalice, si hemos cobrado todo lo demás, el daño no será tan grande. Otra cosa es que invirtamos en un préstamo y en el primer vencimiento, pues la persona o la empresa que tiene que devolver el capital de los intereses, pues no lo haga, ¿no? Entonces ahí sí que vamos a tener una mayor pérdida. Dicho esto, luego veremos que invirtiendo con préstamos con garantía de recompra, esto se podría solucionar, ¿vale? Pero bueno, seguimos. En este sentido, ¿no? Si estos han sido contratados, lo que te decía, al final de la vida del producto financiero, lo más normal es que puedas recuperar el capital nominal que hayas invertido. De todas formas, esto es muy relativo, ¿no? Al final, en este tipo de inversión siempre vamos a estar expuestos a este tipo de riesgo y lo que más nos tiene que
que preocupar es de qué manera se puede minimizar, porque minimizar al 100% es imposible, pero como puedes ver en la pantalla, invirtiendo en la mayor cantidad de préstamos posibles, lo que conseguimos es minimizar el riesgo de que uno o dos préstamos grandes pues nos puedan hacer daño, ¿no? Puedan suponer una pérdida importante en nuestro capital de inversión. Por ejemplo, imagínate que tú tienes 10.000 euros para invertir y en vez de invertir en, por ejemplo, 1.000 préstamos, inviertes solamente en 10. Claro, si solamente uno de estos 10 préstamos al final acaba siendo un préstamo fallido, un préstamo en default que no te pagan, has perdido el 10% de tu cartera. Sin embargo, si tú lo haces invirtiendo en la mayor cantidad de préstamos posibles, si uno de esos falla, puede suponer incluso menos de un 1% del valor de la cartera, que es totalmente aceptable. No pasaría nada, seguirías adelante y en el mismo mes o al mes siguiente, con lo que recuperas de todas las demás inversiones, pues esa pérdida estaría subsanada. De la otra manera, sería más difícil y tendrías que dedicar más tiempo a poder recuperar ese tipo de, pues, de pérdida, ¿no? Digamos, llamémoslo así, ¿no? El segundo de los puntos o factores importantes para poder diversificar el riesgo es invertir en varias plataformas. No podemos invertir solamente en una plataforma porque ¿qué ocurre si la plataforma deja de estar funcional, deja de funcionar, deja de estar operativa o simplemente es una estafa, como luego veremos? Estas cosas se pueden dar. Entonces tenemos que hacer un pequeño estudio de aquellas plataformas más confiables, con más solera, llámalo como quieras, y tenemos que dividir nuestro capital entre ellas. Podremos ponderar algunas con una mayor parte de capital, dependiendo de los parámetros que les asignemos. Por ejemplo, Mintos hoy en día a nivel europeo es la mayor por volumen de préstamos y la que en principio más confiable es, ¿no? Entonces ahí podríamos sobreponderar la inversión, pero yo nunca invertiría solo en Mintos. Por lo menos si fuese una cantidad interesante. Si vas a invertir 100 euros, pues la verdad es que no te vale la pena invertir en varias plataformas porque solamente el abrir la cuenta y el tiempo que vas a dedicar en transferir el dinero para aquí y para allá, al final no vale la pena, ¿no? Pero si estamos hablando ya de cantidades más importantes, pues por supuesto la clave está en diversificar en varias plataformas, ¿no? La tercera clave para evitar el riesgo más grande que tiene el crowdlending, que es el del impago, sería invertir en préstamos con buyback. La mayoría de plataformas o marketplace de crowdlending cuentan con herramientas, como te he dicho antes, que permiten a los inversores minimizar el riesgo de impago. El buyback es, digamos, la estrella de todas estas herramientas, ¿no? Es una especie de garantía que se activa cuando un préstamo en el que hemos invertido simplemente experimentamos un impago en las cuotas, nos dejan de pagar, simple y llanamente. El originador del préstamo o la propia plataforma, esto hay que leer las condiciones de la plataforma antes de invertir porque pueden variar de una a otra, no reintegrará el capital invertido más los intereses. Normalmente es así, pero a veces no ocurre. Hay algunas plataformas que no te reintegran los intereses y solamente te reintegran el nominal. Hay algunas plataformas que las que se hacen cargo de reintegrarte en caso de impago son las plataformas, otras son los originadores, unas son a 30 días, otras son a 60. Entonces aquí hay un poco de diversidad, ¿no? Porque cada plataforma trabaja con sus normas. Entonces todo esto tenemos que saberlo antes de invertir dinero en ningún préstamo y en ninguna plataforma. Bien, el segundo riesgo más importante es el de quiebra. Quiebra o estafa, me da igual. Al final, el resultado final es que nos quedamos sin dinero, ¿no? O que nos quedamos sin dinero o si queremos recuperarlo, pues tendremos que entrar en un proceso judicial que la mayoría de las veces nos cuesta más dinero que lo que podremos recuperar. Y al final, pues los únicos que ganan son los abogados, ¿no? Y los que están metidos en este mundillo judicial, que pocos entendemos los que están fuera de ahí, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Pues bueno, no hace mucho se ha dado el caso, ¿no? En Investio y en Quetzal. En Investio yo sí que tenía dinero, pero gracias a seguir mis normas de inversión tenía diversificado entre muchas plataformas
y la verdad es que, bueno, ha sido una pena porque era una plataforma que hasta que dejó de funcionar parecía que funcionaba bien, pagaba, yo hice bastantes reembolsos, así que no tuve ningún problema y de la noche a la mañana desapareció. Desapareció por, digamos, el terremoto que vino causado por la estafa de Quetzal, que directamente era una estafa. Inventaron préstamos y bueno, y se hizo una especie de estafa piramidal. Todavía está por resolver las dos. Mi opinión personal es que hay que aprender de los errores y entonces pues con Investio ni voy a denunciar ni voy a hacer nada porque al final la cantidad que he perdido no me interesa estar pendiente del email o perdiendo el tiempo en intentar recuperar un dinero que de otra manera si me centro en seguir con mi estrategia pues lo puedo recuperar antes y sin tanto dolor de cabeza. Pero simplemente te lo digo, te lo comento para que veas que esto se puede dar. No es lo más normal, pero se puede dar. Entonces, mi consejo es que antes de invertir en ninguna plataforma, hagas un pequeño estudio de la trayectoria de la plataforma, del volumen de negocio, del volumen de préstamos, de quiénes son los dirigentes, qué carrera, ¿no? Cuál es el background de esta gente que está controlando la empresa. Y simplemente al final es un poco de hacer un compliance, ¿no? Una especie de revisar exactamente que cumplen con todos los parámetros de seguridad para que podamos invertir el dinero de una manera confiable, ¿no? Dicho esto, te lo vuelvo a repetir, las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana y lo que en un día estaba todo bien, pues las cosas pueden derivar a un estado que no sea tan bueno y al final pues acabar pues en un quiebre o en un default o algo parecido. Ya te digo, no es lo más normal, yo solo conozco estos dos casos, aunque sé que hace tiempo hubieron otros dos, pero estaban fuera de Europa. Así que con esto no se puede hacer nada, lo único que te digo es pues bueno, un poquito de sentido común y diversificar entre las plataformas. Tampoco quiero que pienses que hay que diversificar entre las 50 que hay, porque ahora plataformas de crowdlending aparecen como las setas en otoño y no quiere decir que sean todas buenas. Yo durante todo el tiempo que llevo más de pues alrededor de 3 años, 6 años y medio invirtiendo en ese tipo de estrategia, pues te puedo decir las que yo utilizo, cómo las utilizo y por qué las utilizo. Y luego a partir de ahí tú estás en tu derecho de coger las que te gusten, las que no, e investigar por tu cuenta, por supuesto. El tercer riesgo de invertir en un mercado sin regulación. Bueno, los préstamos entre particulares, como todos sabemos, llevan existiendo desde que existe el dinero, ¿no? El tema del crowdlending, la verdad es que es mucho más nuevo, porque es relativamente reciente, no tiene muchos años. En América sí que está más regulado, porque allí, pues bueno, digamos que podríamos decir que es el país que lo ha traído a la luz, ¿no? Y este tipo de operaciones tienen un mayor seguimiento y un mayor volumen, así que tiene una regulación propia. En Europa, aunque existe cierta seguridad jurídica acerca de este tipo de préstamos y demás, la verdad es que como estamos en una comunidad, la comunidad europea, ¿no? En la que todos pertenecemos a la comunidad europea o los países que pertenezcan que sean miembros, pero luego cada país en su territorio puede tener digamos, una jurisprudencia que puede ser diferente a la que podamos tener en otros países, ¿no? Entonces aquí se crea como una especie de inseguridad jurídica, ¿no? A la hora de que cuando ocurre algo como lo que te he comentado con Investio y con Quetzal, claro, como son plataformas que están fuera de España, los organismos españoles no tienen nada que ver o no quieren saber nada. Y claro, un inversor desde aquí, el tener que estar reclamando a un órgano jurídico o ponerse en pleitos en un país como Estonia, en el que, bueno, gracias a Dios, pues la verdad es que están todos los servicios en inglés y eso es un punto muy al favor, pero al final, bueno, pues no lo tenemos a mano, ¿no? Entonces, el antídoto para esto, lo vuelvo a decir, es investigar e invertir el dinero en plataformas estables, confiables, que tengan años de funcionamiento y que estén funcionando bien y al final que podamos contrastar esos números en el que una empresa, al final eso es una empresa, ¿no? Si una empresa tiene beneficios,
es lógico pensar que va a seguir en el negocio. Si una empresa cada vez va peor y cada vez tiene menos beneficios, pues lo normal es que no invertamos en dinero en ese tipo de empresas. Todo esto se puede ver, hay datos y se pueden estudiar y podemos llegar a tomar una conclusión y a tomar una mejor decisión de inversión. Rendimientos. Bueno, esto es muy sencillo y no es tan riesgo como los demás, pero bueno, al final es así, ¿no? En ocasiones los prestamistas pues te devuelven el préstamo antes de lo pactado y esto hace que no se genere la ganancia esperada. Claro, al final esto es un coste de oportunidad, porque ese dinero, si lo hubieras invertido en otro préstamo, que sí que te lo pagarán durante los plazos establecidos, pues al final tendrías todo el beneficio y no como en el caso que acabamos de plantear. Y ya por último, el riesgo de liquidez, que también es un riesgo importante. Al final, esto no es, por ejemplo, como comprar acciones, que tú compras las acciones y por mucho que suban o bajen, en un día o en un momento dado entras en internet, en tu cuenta del broker, las puedes vender al precio de mercado, ya te digo, puedes ganar o puedes perder, pero las puedes vender al precio que existe en el mercado y hacer liquidez, ¿no? Puedes recuperar el dinero. Aquí cuando invertimos en préstamos, estamos firmando un contrato con la persona o con la, en este caso, con el originador de crédito, la empresa que hace el préstamo, y no podemos sacar el dinero cuando queramos. ¿Cómo podemos evitar este tipo de, o minimizar? Evitar no se puede, pero minimizar sí. Bueno, pues hay algunas plataformas que tienen un mercado secundario en el que nosotros podemos vender nuestros préstamos. Por ejemplo, Mintos, por ejemplo, Bondora, por ejemplo, Neofinance. Todo esto que te estoy diciendo ahora son plataformas de crowdlending. Y aquí podemos deshacernos de los préstamos que no nos interesen para poder generar esa liquidez en un momento dado que la necesitemos. Yo te digo que lo normal es que no inviertas dinero que te pueda hacer falta en el medio y largo plazo. Por ejemplo, si tú inviertes un dinero que sabes que te va a hacer falta dentro de 2 meses, no lo inviertas a préstamos dentro de 6 meses, con vencimiento a 6 meses, porque vas a tener problemas. Si tú lo inviertes, por ejemplo, en plataformas como Peerberry, Via Invest o Robocash, este tipo de plataformas, los préstamos son a 30 días. Entonces, aquí sí que tienes posibilidad de, en un momento dado, sabes que como mucho vas a tener que pasar 30 y pico días para poder recuperar ese dinero. Así que, como ves, hay muchas opciones y, como ves, se pueden minimizar prácticamente todos los riesgos, aunque no eliminar del todo, pero sí minimizar en un porcentaje muy grande en el que al final, si ponemos en balanza el riesgo que corremos con la rentabilidad que podemos obtener, claramente tenemos un ganador, que es la rentabilidad y el poder invertir en un tipo de inversión que, como hemos dicho antes, pues para mi punto de vista tiene muchas más ventajas que desventajas. Bueno, pues hasta aquí este vídeo, espero que te haya gustado, que te haya parecido interesante y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.